la parte de la iluminación que había previsto Pancho, digamos, viendo desde el pensamiento y desde los documentos pontificios y desde el pensamiento social de la Iglesia, en primer lugar, ¿cuál es la misión de la Iglesia? Porque para ubicarnos en el pensamiento social de la Iglesia, tenemos que precisar primero de qué Iglesia estamos hablando. Porque, bueno, evidentemente, yo leo y he visto en mi propio grupo y dentro de las distintas conversaciones que se fueron haciendo, y estamos viendo acá, bueno, distintas miradas, distintas experiencias, ¿no es cierto? Algunas positivas desde un punto de vista, otras no tanto, en el tema de falta de comunidad o digamos, demasiada atención a la parte sacramental, no tanta a la parte social, en fin, se van dando distintas miradas, distintas formas de encarar. Pero bueno, voy a tratar de precisar desde el Concilio Vaticano II cuál es la misión de la Iglesia para que luego nos aboquemos al tema del pensamiento social. Concretamente, Lumen Gentium dice que la misión de la Iglesia es anunciar el reino. Yo me pregunto si anunciar el reino es la preocupación fundamental que nos anima permanentemente a todos los católicos, y si en todos los lugares donde nos reunimos estamos pensando en esa misión fundamental que es anunciar el reino. Y por otro lado, dice Lumen Gentium, que es proclamar la buena noticia. Ahora, ¿cuál es esa buena noticia? Que el reino de Dios está entre nosotros. Esto es lo que Jesús nos vino a decir a nosotros. Y nos vino a decir que el final de la historia es un final feliz, porque un día ese reino se va a convertir en que todos seamos uno en Cristo. Es decir, que nos identifiquemos con la Trinidad. Es decir, dos cosas, el reino está entre nosotros y aparte un día, cuando Dios lo disponga, ese reino se va a consumar. Es decir que desde el pensamiento del concilio, digamos, lo histórico y lo escatológico son un mismo proceso, son una misma cosa. Digo esto porque a veces se ha entendido que, bueno, el reino de Dios está al final de todo, en la parusía, está al final de todo, cuando todo termine, ese va a ser el reino de Dios. Y lamentablemente se está perdiendo esta otra realidad porque Jesús dijo que ya estaba entre nosotros y lo dijo hace 2000 años. Entonces, si el reino de Dios está entre nosotros, ¿cómo es este reino de Dios que está entre nosotros? Pablo VI dijo, avanzó un poco más y dijo, bueno, la misión de la iglesia es llevar la buena noticia a todos los ambientes, dijo Pablo VI. Y después dijo que este anuncio debía transformar los modos de vida de la humanidad. O sea que no solamente era una proclamación, sino que era un actuar, que era un hacer. O sea, esta misión nos daba, digamos, la necesidad del anuncio, pero también la misión de hacer este reino. Y Francisco lo dice en su primer documento, ¿no es cierto? En Evangelii Gaudium lo dice cortito, como dice él, y concreto. La misión de la iglesia es hacer presente en el mundo el reino de Dios. Hacer presente en el mundo el reino de Dios. Bueno, digamos, comparemos con lo que hemos estado hablando en los grupos y fijémonos entonces, para luego reflexionar, si estamos cumpliendo esa misión, es hacer presente en el mundo el reino de Dios. La propuesta de la iglesia es el reino de Dios. Francisco saca algunos contenidos de esto que, por ejemplo, que tienen que ver ya con el tema del pensamiento social de la iglesia. Los voy reflejando. Por ejemplo, dice,
el querigma, o sea, el primer anuncio, tiene un contenido ineludiblemente social y es el corazón mismo del Evangelio. ¿Mm? Otra cosa que dice, hay una íntima conexión entre evangelización y promoción humana. Es decir, nos va dando las pautas de que no es solamente la proclamación y el anuncio, sino el hacer, el construir. Y en este sentido dice, bueno, hay una conexión entre promoción humana, o sea, ocuparnos de la historia, de nuestra historia, de la historia de nuestros pueblos, y al mismo tiempo de la evangelización, es la misma cosa. El servicio de la caridad, que sería el que estamos, digamos, realizando cada vez que nos ocupamos de las cosas de este mundo, digamos, para orientarlas en el sentido del reino de Dios, el servicio de la caridad también es una dimensión constitutiva de la misión de la Iglesia. Y dice una cosa que a veces falta, tal vez, o ha faltado en algún tiempo en las predicaciones y en estas cosas, ¿no? Y es que Dios quiere la felicidad de sus hijos también en esta tierra. Esto lo dice en el capítulo que creo que todos tienen, que yo mandé para que, digamos, fuéramos adelantando un poco este tema. En definitiva, todos los cristianos estamos llamados a preocuparnos por la construcción de un mundo mejor y ser instrumentos para la liberación y la promoción de los pobres. Esto dice Francisco en Evangelii Gaudium. Este sería, digamos, el primer punto, la misión de la Iglesia, ¿no? Segunda cuestión. Cuando pensamos en la Iglesia, la pensamos a veces de distintas maneras. Y la Iglesia se ha pensado a sí mismo de distintas maneras. Pero gracias a Dios volvemos cada tantos siglos o cada tantos decenios, volvemos a ver desde el Evangelio cuál es la cuestión principal. Y el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática, Lumen Gentium, cuando se ocupa del tema, a continuación del tema de la misión de la Iglesia, empieza a describir la Iglesia. Y creo que por primera vez introduce un cambio que es fundamental. Cuando empieza a describir la Iglesia, en el capítulo 2, no empieza hablando de la jerarquía, en fin, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los laicos, etcétera, etcétera, sino que empieza hablando del pueblo de Dios. Es decir, le da una preeminencia a la imagen de la Iglesia, en cuanto que la Iglesia principalmente, fundamentalmente, es el pueblo de Dios en marcha. Esta cuestión de ser pueblo de Dios es muy importante a la hora de, digamos, involucrar todo lo que tiene que ver con el pensamiento social de la Iglesia. Y dice que los hombres no se salvan aislados ni individualmente, sino como pueblo. Eso lo dice el Concilio Vaticano II. Los hombres, Francisco, que es práctico, lo va a decir, a ver, como dice él, todas las cosas. Nadie se salva solo, como individuo, ni por sus propios medios. Ni por sus propios medios cuando habla de la gratuidad de la gracia y cuando habla de la misericordia, ¿no es cierto? Es decir, la gracia y la misericordia de Dios es la que nos salva y no nos salvamos solos ni como individuos, sino como pueblo. Porque el Señor decidió convocarnos como pueblo y no aisladamente. Entonces, esto tiene una implicancia en el tema de la misión de la Iglesia y la evangelización. Porque entonces, ¿de quién es la misión de la Iglesia en esto de hacer presente el reino de Dios? ¿Es de alguien en particular? ¿Es de algunos agentes pastorales? ¿Es de los sacerdotes? ¿Es de los de la evangelización? Es todo el pueblo de Dios. Todo el pueblo anuncia el evangelio. Y dice Francisco que el sujeto de la evangelización es más que una institución orgánica o jerárquica. Y en esto
está, recién había en mi grupo había un muchacho joven que es de la Acción Católica, y yo recuerdo que yo también fui alguna vez joven y alguna vez de la Acción Católica. Y cuando teníamos que contestar la pregunta, ¿qué es la Acción Católica? Decíamos, la Acción Católica es la colaboración de los laicos en el apostolado jerárquico de la Iglesia. Fíjense a qué distancia estamos de esa definición que creo que ya cambió. Ya no se dice más. Pero yo me la acuerdo porque era chico y la aprendíamos de memoria, ¿no es cierto? Ahora, fíjense, colaboración de los laicos en el apostolado jerárquico de la Iglesia. Es decir, que el apostolado era un problema de la jerarquía y los laicos éramos un poco la larga mano de esa jerarquía que era la responsable de esto. Bueno, parece que el Concilio Vaticano II y ahora Francisco, que está retomando de nuevo con toda la fuerza el Concilio Vaticano II, nos dice exactamente lo contrario. Todo el pueblo anuncia el Evangelio. Por eso, a muchos nos resulta tan, digamos, a muchos les resulta, nos resulta inclusive tan difícil entender cuando Francisco dice dos cosas. Dice que hay que ir al pueblo para ser evangelizados, no para evangelizar. Nos dice a los que estamos más en la pomada, ¿no? A los que estamos más en el tema, que sabemos más cosas de la iglesia, dice, hay que ir al pueblo a ser evangelizados. Y la otra cosa que dice que es maravillosa es tener la alegría y el gozo de ser pueblo. Claro, ¿cómo no vamos a tener la alegría y el gozo de ser pueblo, aunque no lo entendamos del todo, si es el pueblo de Dios el que evangeliza, ¿no es cierto? Es el sujeto de la evangelización, ese pueblo peregrino y evangelizador. Bueno, con estas dos ideas sobre la iglesia, pueblo de Dios, pueblo peregrino, sujeto de la evangelización y esta misión de actualizar el reino, voy a otro tema que es el tema de la esencialidad de la doctrina social de la iglesia. ¿Cuántos minutos voy, Eva? Bueno, no sé, no importa. Vas bien, te queda, todavía estamos a tiempo. Te quedan unos 10 Bueno, minutos no, más o menos. no, por eso, porque me Te falta quedan unos bastante. 10 minutos. Bueno, ¿cuánto? ¿10? 10, Bueno, vamos a tratar de completar. 12 con suerte. Sí, bueno, entonces, resulta que, claro, había una discusión, digamos, la doctrina social de la Iglesia en realidad se va armando desde el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? No, no es una cosa de ahora, pero desde el punto de vista, digamos, de que es un cuerpo orgánico de principios y fundamentos, digamos que empieza hace más o menos 120 años con Rerum Novarum. Y entonces se va armando, digamos, toda una doctrina. Y en algún momento los teólogos se plantean, bueno, ¿qué lugar ocupa esta doctrina? ¿No? Porque no aparecía demasiado, y sigue apareciendo demasiado, en las prédicas, en las cosas que tienen que ver con la iglesia. Entonces discuten, bueno, y llegan a la conclusión de que sí, la doctrina social de la iglesia es una parte constitutiva del mensaje evangélico, claro, es constitutiva. Pero dicen, bueno, pero es constitutiva, pero ¿de qué manera? ¿Es integrante con una cosa más o es esencial? Es decir, en general, ustedes vieron que la doctrina social de la iglesia parece esas cosas que uno va a comprar un coche y le preguntan, ¿lo quiere con cierre eléctrico o con el cierre normal? ¿Los levantavidrios con la manijita o no? Como si fuera un anexo que se puede prescindir, bueno, el coche va a ser el mismo. Bueno, no es así, no es así, porque ya Juan Pablo II dijo en algún momento que no se podía disociar el plan de la creación del plan de la redención, y que llega a todas las situaciones concretas de injusticia a las que hay que combatir y de justicia a las que hay que restaurar. Y dijo entonces cómo proclamarlo, dice en su primera encíclica, en Redentor Hominis, cómo proclamar el mandamiento nuevo sin promover mediante la justicia y la paz el verdadero y auténtico crecimiento de los hombres. Y luego, en otra encíclica, en Solicitud de Redes Sociales, dice, la doctrina social de la Iglesia es un elemento esencial de su misión. Es decir, que
enseñar, lo dice de estas palabras, enseñar y difundir la doctrina social pertenece a su misión evangelizadora y forma parte esencial del mensaje cristiano. Es decir, terminó, digamos, la discusión en esta encíclica porque dice, es una parte esencial del mensaje cristiano. Esto quiere decir que si no se proclama, si no se ejecuta, si no se acciona, si no se difunde junto a todo lo demás, la doctrina social de la Iglesia, estamos, digamos, cortando un pedazo, es decir, estamos diciendo la mitad del mensaje social de la Iglesia. Dicho esto sobre la esencialidad, vamos a pasar rápidamente a algunos aportes de los tantos que ha hecho Francisco, digamos, a la doctrina social. En general, Francisco lo que ha hecho es retomar todo el depósito, digamos, de la doctrina social de la Iglesia y repetirlo permanentemente, pero también ha incorporado algunas cositas nuevas. Hay tres temas que son importantísimos, que son Evangelii Gaudium, Laudato Si, Fratelli Tutti, ¿no es cierto? De ahí son las tres encíclicas, los tres documentos son documentos esenciales para actualizar el pensamiento de la doctrina social de la Iglesia. Pero Francisco, vamos a tomar solamente el primero, Evangelii Gaudium, porque en las otras dos sesiones se tomará seguramente Laudato Si, Fratelli Tutti. Pero en el primer tema, en el primer documento, él dice que hay dos temas que son esenciales: la inclusión social y la paz y el diálogo. ¿Por qué habla de la inclusión social? Porque cuando Francisco se hace cargo, digamos, del pontificado, estamos viviendo una etapa nueva de la historia del mundo, que es esta etapa, desgraciadamente, de la exclusión. Digamos, hasta no hace más de 20 años, 25 años, el mundo vivía situaciones de marginación, pero donde la marginación podía de alguna manera, digamos, controlarse o podíamos volver a hacer que parte de la humanidad marginada volviera a estar. La exclusión es mucho más dura porque ha dejado afuera directamente, sin voluntad de volver a incluir a un tercio de la humanidad, y esto es una cosa terrible para la historia de la humanidad. Y Francisco la ve, y entonces dice, bueno, nuestro principal problema hoy es cómo, digamos, incluir de nuevo a los que están excluidos, para lo cual hace falta un cambio fundamental, para lo cual hace falta una transformación esencial de esta historia que estamos viviendo. Porque justamente el sistema que estamos viviendo es un sistema excluyente. Y a veces yo escucho hablar de planes de inclusión, y yo digo, bueno, pero estos planes de inclusión son, digamos, como dicen, pan para hoy y hambre para mañana, porque si el sistema es excluyente, es como estar llenando un balde que tiene un agujero en el fondo. Siempre se va a seguir derramando por más que lo tengamos abajo de una canilla, ¿no es cierto? Entonces, digamos, el sistema, lo que hay que cambiar, evidentemente, es un sistema que llevó a la humanidad a esta situación de exclusión. Y él lo va reflejando de distintas maneras. Dice, bueno, la inclusión social tiene que reflejar una preocupación por el desarrollo de los excluidos, una vocación para ser instrumentos de liberación y de promoción, y la misión es de toda la Iglesia y no está reservada solamente a algunos. Porque esta es otra trampita que nos hacemos a veces los cristianos. Decimos, bueno, sí, está bien la preocupación por lo social, bueno, pero eso es una misión, una vocación especial que tienen algunos. Y mucha gente se excluye. Eso. Yo no tengo esa vocación, yo tengo la vocación de hacer otra cosa, de cantar o de esto o lo otro, la Iglesia. Entonces, no. Parece ser que si todo el pueblo de Dios evangeliza, todo el pueblo de Dios, todos los cristianos, todos los bautizados, más los que estamos cercanos, digamos, los que estamos más cercanos, tenemos como misión esta que no está reservada solo a algunos, sino a todos. Entonces nadie puede sentirse exceptuado de la preocupación por los pobres y de la preocupación por la justicia social, dice Francisco. Y esta misión implica
resolver las causas estructurales de la pobreza, y dice que los planes asistenciales solo deben pensarse como respuestas pasajeras. A atacar las causas estructurales de la inequidad, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y renunciando a la especulación financiera. Es decir, cambiando este sistema que nos ha llevado a esta autonomía de los mercados y a especulación financiera por otro sistema que sea un sistema de solidaridad. Y habla de promover el desarrollo integral y dice que ejercer la solidaridad supone un cambio de mentalidad. Es decir, no es un cambio solamente estructural, sino un cambio en la conciencia, un cambio en la mentalidad, porque si no, dice, podríamos cambiar estructuras, pero volver exactamente en algún momento a lo mismo que nos llevó ahora a este sistema de exclusión. Y respecto del diálogo y la paz, creo que me falta un minuto, ya terminé. No sé. Dale, ¿Estoy, dale. Eva? Dale, ¿Ya? dale. ¿Puedo? Bueno. Bueno, respecto de la paz y el diálogo, lo que hace Francisco es decir, bueno, en principio reivindico la política como la forma más excelsa de la caridad. Pero ¿qué política? La política que se plantea una transformación en el sentido de lo que venimos hablando. Es decir, la política digamos, como actividad de la cultura, de la humanidad, que ha logrado superar por el diálogo, superar por el consenso, superar por la discusión, el debate, pero con una vocación de bien común, y no la política que tiene como objeto, digamos, el beneficio personal, de clase o de sector, o lo que sea, porque, digamos, evidentemente no es eso a lo que se refiere. Y bueno, y dice, bueno, ¿cuáles tienen que ser las prioridades si nos vamos a ocupar en este sentido amplio, en este sentido ordenado, digamos, de la política hacia el bien común? Nos tenemos que ocupar de que haya trabajo digno, de la educación, del cuidado de la salud, cuidar la fragilidad, y ahí cuando habla de la fragilidad habla de los sin techo, de los toxicodependientes, de los refugiados, de los pueblos indígenas, de los ancianos, de los migrantes. También cuidar la creación, va anunciando lo que después va a decir el Laudato Si, y cuidar los niños por nacer. También combatir la trata, el trabajo informal, el crimen mafioso y la violencia contra las mujeres. Estos son un poco la agenda, digamos, que propone a la política Francisco y al diálogo para intervenir correctamente en el sentido del bien común. Y dice que el bien común, y esto es muy importante, la verdad que sería para desarrollarlo, porque es un tema que me encanta, pero para desarrollarlo en otro momento, dice que el sujeto del bien común es el pueblo. No es ni una clase, ni una élite, ni un grupo, ni unos iluminados, ni el Estado, ni el mercado, no. El sujeto del bien común es el pueblo organizado. Esto realmente es un tema muy importante. Hay mucho material sobre esto, ojalá que algún día nos podamos reunir solamente para hablar de este tema. Y entonces propone, digamos, que estos cambios estructurales y qué sé yo, y esta manera de organizarnos hacia el bien común se vayan haciendo de abajo hacia arriba. ¿Por qué de abajo hacia arriba? Porque entonces es seguro que el pueblo va a participar y el pueblo va a ser protagonista de este cambio. En este sentido, digamos, nos convoca a la participación. Bueno, me parece que sí, ya me pasé. Así que yo les agradezco y ojalá en otro momento podamos seguir. Gracias.